Mi nombre es Elena. A los 45 años, el silencio se había convertido en el inquilino más ruidoso de mi casa. Mateo, mi hijo, mi sol, el eje sobre el que mi mundo había girado durante 2 décadas, se había ido a la universidad en otra ciudad. El nido no solo estaba vacío, parecía un eco hueco de lo que fue. Las mañanas ya no olían a café recién hecho para dos, y las noches con Ricardo, mi marido, se habían convertido en una coreografía de rutinas cómodas pero carentes de sorpresa. Nos queríamos, sí, o al menos queríamos el recuerdo de lo que fuimos. Pero la pasión se había transformado en un afecto tranquilo, predecible, como el murmullo de un río que ya conoces de memoria. Fue en una de esas tardes de jueves, con la luz dorada colándose por la ventana y pintando rayas en el suelo de madera, que sentí una punzada de algo que no era soledad, sino anhelo. Un anhelo de sentirme viva, de ser algo más que la madre de Mateo o la esposa de Ricardo, de ser Elena. Mi amiga Sofía, que navegaba aguas similares con su propia hija recién independizada, me había hablado de un taller de cerámica en el barrio antiguo, un lugar bohemio con paredes de ladrillo visto y un perenne olor a tierra húmeda. La idea se instaló en mí, una pequeña semilla de curiosidad. Yo, con mis manos acostumbradas a teclear informes y a doblar ropa, modelando barro, era absurdo, y por eso mismo, irresistible. El primer día entré al estudio con el corazón encogido. Un grupo de mujeres de distintas edades charlaba animadamente, y al fondo, de espaldas, un hombre preparaba los tornos. Cuando se giró, el aire se detuvo un instante. No era convencionalmente guapo, pero poseía una gravedad, una intensidad en la mirada que te obligaba a prestar atención. Se llamaba Adrián, era el profesor. Nos explicó los conceptos básicos con una voz tranquila y profunda, una voz que parecía vibrar en el pecho. Cuando llegó mi turno de sentarme al torno, mis manos temblaban. El trozo de arcilla giraba, rebelde e informe, salpicándome la cara. Me sentía torpe, ridícula. Entonces sentí su presencia detrás de mí, un calor sutil que erizó la piel de mi nuca. Sus manos, grandes y manchadas de arcilla seca, se posaron sobre las mías. No luches contra ella. Siéntela. La arcilla tiene memoria, pero también tiene voluntad. Tienes que escucharla, no solo ordenarle. Su voz fue un susurro cerca de mi oído. Su aliento olía a café y algo más, algo terrenal, como el propio barro. Bajo su guía, mis manos dejaron de temblar. El caos empezó a cobrar sentido. La arcilla se elevó, obediente, formando las paredes de un cuenco imperfecto, pero mío. Esa noche apenas dormí. El fantasma de su tacto persistía en mi piel, una corriente eléctrica que recorría mis brazos. Durante la cena, Ricardo me habló de la bolsa, de una reunión importante. Yo asentía, pero mi mente estaba en otro lugar, en el olor a tierra mojada y en el calor de unas manos guiando las mías. Las clases se convirtieron en mi refugio, mi secreto. Cada jueves sentía una anticipación que no había experimentado en años. Adrián rara vez me elogiaba directamente, pero notaba su mirada sobre mí más a menudo que sobre las demás. Se acercaba, observaba mi trabajo en silencio, y sus correcciones eran siempre un pretexto para el contacto. Un dedo que trazaba el borde de una vasija, una mano que ajustaba mi postura. Eran toques profesionales, necesarios, pero para mí eran brasas sobre piel sedienta. Una tarde, mientras las demás recogían sus cosas, yo me quedé intentando salvar una pieza que se había deformado. Estaba frustrada, a punto de rendirme. Él se acercó y se sentó en el taburete de al lado. A veces, las piezas más interesantes son las que se rompen y se reparan. Tienen más historia. ¿Qué historia quieres que cuente esta? Levanté la vista de mis manos manchadas y lo miré. Realmente lo miré. Sus ojos eran de un color avellana, con pequeñas motas doradas que parecían incendiarse con la luz del atardecer que entraba por el ventanal. No me preguntó por la pieza, sino por la historia que yo quería contar. Nadie me había preguntado algo así en 20 años. Mi historia siempre había sido la de otros. No tienes que responder ahora. El barro es paciente. Esperará a que estés lista para contarla. Se levantó y empezó a limpiar el estudio. Yo me quedé allí,
con el corazón latiendo desbocado, sintiendo que esa pregunta había abierto una grieta en la presa que contenía todo lo que había mantenido oculto, incluso para mí misma. La tensión entre nosotros crecía con cada clase. Era algo tácito, una corriente subterránea que ambos sentíamos pero no nombrábamos. Hablábamos de arte, de música, de viajes que él había hecho y que yo solo había soñado. Descubrí que había vivido en Kioto para aprender la técnica del kintsugi, el arte de reparar cerámica rota con oro. Los japoneses creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más hermoso. Las cicatrices no son algo que ocultar, sino algo que celebrar. Lo dijo mientras miraba una de mis vasijas torcidas, pero sus ojos se encontraron con los míos, y supe que no hablaba solo de cerámica, hablaba de mí. Hablaba de las grietas que la vida había dejado en mi alma, esas que yo me esforzaba tanto por disimular. Me sentí expuesta, vulnerable, pero extrañamente no sentí miedo. Me sentí vista. Por primera vez en una eternidad, alguien me veía más allá de la superficie. Una noche llegué a casa más tarde de lo habitual. El estudio se había quedado en silencio, solo quedábamos nosotros dos. Yo estaba esmaltando una pieza con un azul cobalto profundo. Él se acercó, su sombra cubriéndome. Ese color es audaz, como el mar en una tormenta. Es un color que no pide permiso. Su proximidad era abrumadora. Podía oler el perfume sutil de su piel, una mezcla de trementina, arcilla y almizcle. Dejé el pincel sobre la mesa. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era por torpeza. ¿Sabes qué es lo más difícil de la cerámica, Elena? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Mi nombre en sus labios sonaba diferente, nuevo, como si lo estuviera escuchando por primera vez. El centro. Encontrar el centro. Si la arcilla no está perfectamente centrada en el torno, todo lo que intentes construir se derrumbará. Se necesita paciencia, sensibilidad y un toque firme pero suave. Extendió su mano, no hacia la pieza, sino hacia mí. Con el dorso de sus dedos rozó mi mejilla, retirando una mancha de arcilla seca que yo no había notado. El contacto fue breve, apenas un susurro de piel contra piel, pero incendió cada terminación nerviosa de mi cuerpo. El mundo se redujo a ese punto de contacto, a la calidez de su piel contra la mía. Tienes que encontrar tu centro de nuevo, Elena. Sus palabras eran una invitación y una revelación. Él no solo veía mis grietas, veía mi potencial, la mujer que yo podría ser si me atrevía a reclamar mi propio centro. Esa noche, la conversación con Ricardo fue aún más distante. Mientras él dormía a mi lado, con la respiración acompasada de siempre, yo estaba despierta, sintiendo el eco del roce de Adrián en mi mejilla. Era una traición, lo sabía, pero no era una traición a mi marido, no del todo. Era una traición a la mujer complaciente y predecible en la que me había convertido, y se sentía como una liberación. Decidí que necesitaba una clase particular. Era la excusa perfecta, la única que se me ocurrió. Le dije que quería aprender una técnica más compleja, una que requería más tiempo y atención del que podía darme en una clase grupal. Acordamos vernos un sábado por la tarde, cuando el estudio estaría cerrado al público. Pasé toda la semana en un estado de nerviosismo y euforia. Elegí mi ropa con un cuidado que no recordaba desde mi primera cita con Ricardo. Me decidí por unos vaqueros que me sentaban bien y una sencilla blusa de seda de color verde bosque. Quería sentirme guapa, para mí, y quizás un poco para él. Cuando llegué, él ya estaba allí. Había encendido unas luces bajas que daban al espacio una atmósfera íntima y dorada. Sonaba una música suave, un jazz melancólico que flotaba en el aire. Bienvenida a tu estudio privada. Hoy, el barro y yo están a tu entera disposición. Su sonrisa era cálida, genuina. Me sentí extrañamente en casa. Me senté en el torno y él colocó un gran trozo de arcilla fresca frente a mí. Hoy no vamos a hacer un cuenco ni un jarrón. Hoy vamos a jugar. Quiero que cierres los ojos y simplemente sientas. Olvida la forma, olvida el resultado.
Solo concéntrate en la sensación. Obedecí. Cerré los ojos y puse las manos sobre la arcilla húmeda y fría. El torno empezó a girar lentamente. Al principio, mi mente era un torbellino de pensamientos. Ricardo, Mateo, la lista de la compra, el miedo a lo que estaba haciendo. Respira, hondo. Siente cómo el aire llena tus pulmones y luego déjalo ir. Deja ir todo lo demás con él. Solo estás tú, aquí y ahora. Y la arcilla. Su voz era un ancla. Me concentré en su cadencia, en el zumbido del torno, en el tacto del barro que se calentaba bajo mis manos. Poco a poco, el ruido de mi mente se fue apagando. Me hundí en la sensación, en el movimiento, en la creación sin propósito. Él se colocó detrás de mí, como la primera vez, pero esta vez fue diferente. No había distancia. Sentí su pecho presionar suavemente contra mi espalda, sus brazos rodeando los míos para colocar sus manos sobre las mías en el torno. Su barbilla casi rozaba mi sien. ¿Lo sientes? El momento en que deja de resistirse, el momento en que confía en ti, es un baile, una rendición mutua. Mi respiración se entrecortó. Su cuerpo contra el mío era una fuente de calor que se extendía por todo mi ser. La arcilla giraba, subía y bajaba bajo nuestras manos unidas, un testigo silencioso de la danza que estábamos empezando. Podía sentir los latidos de su corazón contra mi espalda, un ritmo constante y fuerte que parecía sincronizarse con el mío. Ya no había profesora y alumna, éramos solo un hombre y una mujer, comunicándose en un lenguaje más antiguo que las palabras. Giró mi cabeza suavemente con una mano en mi mandíbula. Mis ojos se abrieron y se encontraron con los suyos, a centímetros de distancia. La intensidad de su mirada me desarmó por completo. Vi deseo, sí, pero también vi ternura y una especie de reconocimiento, como si hubiera estado esperándome. Elena. Mi nombre en sus labios fue la única palabra que se pronunció en el silencio cargado. Fue una pregunta, un permiso, una declaración. Y yo respondí inclinándome hacia él, cerrando la poca distancia que nos separaba. El beso fue como llegar a casa después de un largo y agotador viaje. Fue suave al principio, exploratorio, un roce de labios que sabía a tierra y anhelo. Luego se profundizó, se volvió más urgente, más hambriento. Sus manos dejaron las mías y se deslizaron por mis brazos, hasta mi cintura, atrayéndome más cerca, hasta que no hubo espacio entre nosotros. Mis manos se enredaron en su pelo, que era más suave de lo que había imaginado. El mundo exterior se desvaneció. No había casa vacía, ni marido ausente, ni hijo lejano. Solo existía el sabor de su boca, el calor de su cuerpo y el sonido de nuestras respiraciones aceleradas mezclándose con la melodía del jazz. Nos separamos lentamente, sin aliento. Apoyó su frente contra la mía, sus ojos cerrados. Llevo semanas queriendo hacer esto. Desde el primer día que entraste por esa puerta, con esa mirada de estar perdida y encontrada al mismo tiempo. Sus palabras eran un bálsamo. No me había visto como una mujer de mediana edad aburrida, sino como un enigma, una posibilidad. Me había visto como yo anhelaba verme. No sé qué significa esto, Elena. No quiero complicar tu vida, pero tampoco puedo fingir que no siento esto. Es inevitable. Aprecié su honestidad. No me prometió un futuro, no me pidió que dejara mi vida atrás. Simplemente reconoció la verdad del momento, la fuerza que nos había unido en esa habitación dorada. Y eso era más de lo que nadie me había ofrecido en mucho tiempo. ¿Qué hacemos ahora? La pregunta quedó flotando en el aire. Miré nuestras manos, ahora entrelazadas, manchadas de arcilla, como si hubiéramos sido creados del mismo barro. Miré la pieza informe en el torno, que había colapsado durante nuestro beso. Era un desastre hermoso, una ruina perfecta. No lo sé, y por primera vez en mi vida no saberlo no me asusta, me emociona. Nos quedamos así un largo rato, en silencio, simplemente respirando juntos. El sol se había puesto y las luces del estudio nos envolvían en un halo íntimo.
No pasó nada más esa tarde, no en el sentido físico, pero todo había cambiado. El beso no había sido un final, sino un principio. El principio de mi propia historia, la que yo elegiría contar. En las semanas que siguieron, nuestros encuentros en el estudio se cargaron de una nueva electricidad. Las clases particulares se hicieron más frecuentes. A veces apenas tocábamos la arcilla. Hablábamos durante horas, sentados en el suelo de madera, compartiendo un termo de café o una botella de vino. Me habló de su soledad, de la dificultad de ser un artista en un mundo pragmático. Yo le hablé de mis sueños olvidados, de la poeta que quise ser en la universidad, de los viajes que había marcado en un atlas que ahora acumulaba polvo en el desván. Nunca es tarde para abrir ese atlas, Elena. Los mapas no caducan, solo esperan a un nuevo viajero. Me regaló un cuaderno de cuero con las páginas en blanco y un bolígrafo. Para la poeta, escribe, aunque sea solo para ti. No dejes que esa voz se apague del todo. Lloré esa noche al llegar a casa, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. Alguien estaba regando partes de mi alma que yo creía secas para siempre. Ricardo notó un cambio en mí. Estaba más presente, más sonriente. Lo atribuyó a mi nuevo hobby. «Esa cerámica te está sentando de maravilla», me dijo una noche durante la cena. Y yo solo sonreí, porque era verdad, aunque él no supiera toda la verdad. No me sentía culpable. Lo que tenía con Adrián no le quitaba nada a Ricardo. Al contrario, me estaba devolviendo la capacidad de dar. Me estaba llenando de una energía que, de alguna manera, salpicaba también mi vida en casa. Las conversaciones con mi marido se volvieron un poco menos funcionales, un poco más curiosas. Pero mi corazón, mi atención más profunda, pertenecía a las tardes en el estudio. Una tarde lluviosa de otoño, el estudio estaba frío. Adrián había encendido un pequeño calefactor eléctrico que zumbaba en un rincón. Estábamos trabajando en silencio, cada uno en su torno. La atmósfera era de una domesticidad cómoda, como si hubiéramos compartido ese espacio durante años. Levanté la vista y lo encontré mirándome, con una expresión indescifrable. ¿En qué piensas? Pareces estar a 1000 kilómetros de aquí. Dudé por un momento. La verdad era demasiado íntima, demasiado cruda, pero su mirada me invitaba a la honestidad. Pensaba en la primera vez que vine, en lo asustada que estaba. Sentía que mi vida era una habitación con los muebles cubiertos por sábanas blancas, esperando a que alguien viniera a destaparlos. Dejó su torno y se acercó al mío. Se arrodilló frente a mí, de modo que nuestros ojos quedaron al mismo nivel. Tomó mis manos entre las suyas, ignorando la arcilla que las cubría. No necesitas que nadie venga a quitar las sábanas, Elena. La única persona que puede hacerlo eres tú. Ya lo estás haciendo. Yo solo te estoy pasando una linterna para que veas mejor en la oscuridad. Sus palabras me atravesaron. Tenía razón. Él no era mi salvador. Era un catalizador. El poder de cambiar mi vida siempre había estado dentro de mí. Solo había olvidado cómo acceder a él. Me incliné y lo besé de nuevo, esta vez con una ternura y una certeza que no había sentido antes. Era un beso de agradecimiento, de reconocimiento. Un beso que sellaba no un romance prohibido, sino el pacto que había hecho conmigo misma. Quiero mostrarte algo. Me llevó a la parte trasera del estudio, a un pequeño cuarto que usaba como almacén y horno. Sobre una estantería cuidadosamente iluminada por una lámpara de pinza, había una pieza de cerámica. Era un cuenco, claramente reparado. Las grietas no estaban unidas con oro, sino con un esmalte de un azul cobalto profundo, el mismo que yo había usado semanas atrás. Reconocí la forma. Era mi primera pieza, la que se había deformado, la que yo había dado por perdida. Él la había rescatado de la papelera, la había horneado y la había reparado. Tu historia, la que no sabías cómo contar. Creo que empezaba a decir algo así. Algo sobre la belleza de la imperfección, sobre ser audaz. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Nadie, nunca, había hecho algo tan profundamente significativo para mí. No era un regalo caro, no eran flores ni joyas. Era un pedazo de mi propia alma, rescatado y devuelto, más hermoso que antes.
No llores, o sí, llora si lo necesitas. Las grietas a veces necesitan un poco de agua para sellarse. Me abrazó, y yo me dejé sostener, sollozando contra su pecho, liberando años de emociones contenidas. Él simplemente me sostuvo, su mano acariciando mi espalda, en silencio, dándome el espacio y la seguridad para romperme y saber que él estaría allí para ayudarme a recoger los pedazos. Esa noche, cuando llegué a casa, abrí el cuaderno de cuero que me había regalado y por primera vez en más de 20 años escribí un poema. No era bueno, probablemente, pero era mío, era honesto, era el sonido de una sábana blanca siendo retirada de un mueble olvidado. Mi historia con Adrián no tuvo un final de cuento de hadas. No dejé a mi marido, no nos escapamos juntos a una cabaña en el bosque para vivir del arte y el amor. La vida es más complicada, más desordenada que eso, pero lo que me dio fue algo mucho más valioso que un romance. Me devolvió a mí misma. El último día que lo vi en el estudio, antes de que él se mudara a otra ciudad para aceptar una residencia artística que llevaba años soñando, el aire estaba cargado de una dulce melancolía. ¿Seguirás viniendo al taller? Asentí, incapaz de hablar. Bien, el barro te va a echar de menos si no lo haces. Y no dejes de escribir. Prométemelo. Se lo prometí. Nos dimos un último abrazo, largo y profundo, un archivo de todas las conversaciones, los roces y los silencios compartidos. No hubo lágrimas, solo una profunda sensación de gratitud. Has encontrado tu centro, Elena. No lo pierdas nunca. Esas fueron sus últimas palabras para mí. Se fue, y yo me quedé, pero ya no era la misma mujer que había entrado por esa puerta meses atrás. El silencio en mi casa ya no era ensordecedor. A veces era un espacio bienvenido para escuchar mis propios pensamientos. Mi relación con Ricardo encontró un nuevo equilibrio, uno basado en un afecto más honesto y menos en la costumbre. Y yo seguí yendo al taller, seguí manchándome las manos de arcilla, seguí llenando las páginas de mi cuaderno de cuero. A veces, cuando una pieza se me rompe, sonrío. Pienso en el kintsugi, en las cicatrices que cuentan una historia. Y pienso en Adrián, no con tristeza, sino con el cariño que se siente por un mapa que te ha mostrado el camino a un tesoro. El tesoro era yo, y la aventura, mi propia vida, no había hecho más que empezar.